Ahí va. Bueno, creo que ahí ven y escuchan bien, me parece, ¿no? Eh, bueno, les doy la bienvenida, como siempre, a la reunión 24 de agosto del laboratorio de interacción, mal llamado por mí, de interacciones discursivas, porque sobre todo estamos trabajando con posiciones interdiscursivas, ¿no? Que es el asunto fundamental. Me propuse en la reunión de hoy, donde vamos a tener también una presentación de Clarissa Kisilov, relacionada con discurso analítico y discurso universitario. Me propuse explorar algunas de las consecuencias de este esbozo de modelo que estoy proponiendo para pensar las composiciones entre los discursos. Cosa que había empezado a hacer en la reunión anterior, cuando señalé en qué medida muchos de estos resultados parciales que fuimos esbozando convergen en transformar en un verdadero nudo de problemas la cuestión de la enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, por eso es que viene muy bien el trabajo de Clarissa que va a presentar hoy, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la enseñanza del psicoanálisis. Hay además un libro que todavía no terminé de leer, que salió hace poquito, que es de los psicoanálisis de Graciela Brodsky, el seminario de Graciela Brodsky, a ver si se ve ahí, sí. El psicoanálisis y el deseo de enseñar, ¿sí? Que es, en realidad es como la transcripción del seminario que ella dio, creo que hace 2 años, con participación de varios, digamos. Están Fabiana Partec, Silvia Salman, Ricardo Celdes, Gustavo Stiglitz, Mauricio Tarrabi y Luis Tudanca. No lo leí todavía, pero trabaja la cuestión del deseo de enseñar en psicoanálisis, o sea que me imagino que puede ser útil para pensar y para discutir algunas cuestiones relacionadas con el tema de la composición entre discursos, ¿no? La vez pasada hice referencia a una intervención de Miller en la presentación de cómo terminan los análisis, de la versión castellana de cómo terminan los análisis. La presentación en francés la hice yo en París el año pasado, pero esta se hizo acá con una participación de varias personas que hicieron preguntas muy buenas, y Miller introdujo algunas cosas muy impactantes, muy sorprendentes, una de las cuales mencioné la vez pasada, donde señaló de una manera bastante, casi diría cruda, ¿sí? Cómo Lacan se vio llevado a hacer una especie de componenda, un compromiso con los notables de su escuela, que rechazaban su propuesta del pase, y con eso desplazó la autoridad, finalmente, digamos, desplazó la autoridad que iba a ser el juicio de la nominación, el procedimiento del pase, que es decir, que certificaba si una persona había efectivamente alcanzado el final del análisis, etc., lo desplazó de los pasadores, donde estaba pensado inicialmente, al jurado, ¿sí? Un jurado de notables, ¿no? Y el resultado de eso fue sintetizado por Miller mediante un neologismo muy preciso para mi gusto, que es el de que se causó una universitarización del pase, ¿no? Es decir, que allí mismo, en lo que podría ser el corazón del deseo del analista, de la escuela, de la orientación lacaniana, de la enseñanza de Lacan, lo que justifica por qué una escuela no es lo mismo que una sociedad de la IPA, etc., en ese lugar una especie de corrupción
del discurso analítico por parte del discurso universitario, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde viene esta corrupción? ¿De dónde proviene, digamos? No, corrupción es mi término, pero universalización del pase es una corrupción del discurso analítico por parte de otro discurso, ¿no? Para decirlo en términos formales que empezamos a practicar, a ensayar en este año, es lo que podemos llamar con claridad una composición entre dos discursos, ¿sí? Entre el discurso analítico y el discurso universitario. Entonces, la gran pregunta es por la fuente o las fuentes de esa incidencia del discurso universitario sobre el discurso psicoanalítico, ¿no? Eso es uno de los problemas cruciales, para mi gusto, que hay que estudiar y que tal vez la herramienta que estamos desarrollando, pensando en las composiciones entre discursos, sirva como para pensar. Pero no fue la única alusión a este tipo de composición entre discursos, la que hizo Miller en ese entonces, ¿sí? También mencionó, por ejemplo, algo que hay que leer ya más finamente, ¿sí? Pero hablando de un efecto que se había producido del pase como una experiencia de la palabra al pase como una experiencia de escritura. Es decir, donde los pasadores, por ejemplo, tomaban notas de lo que decían los pasantes, ¿sí? Que se habían introducido en el dispositivo del pase, y luego leían y comentaban las notas que habían tomado ante el jurado, que luego finalmente hacía la elaboración de su nominación o no nominación del caso en cuestión, ¿no? Y lo que dice Miller, que me llamó la atención justamente porque estoy sensible a este asunto, ¿no? Que me interesa pensar este asunto, es que de ese modo lo que hubo fue un borramiento, por medio de ese pase escritura, un borramiento de la enunciación en función de la cita, ¿sí? Y es interesante esto, ¿no? Porque, digamos, la utilización de la cita, ¿sí? Es decir, aquello que yo digo está apoyado en un significante amo que está pasivo, yo lo cito, ¿sí? La función de la cita, en algún sentido, se podría pensar como que es el corazón del discurso universitario, ¿sí? Es un S2 que se apoya en un S1, ¿ok? Entonces, todo lo que yo digo, lo que elaboro como saber a partir de las entrevistas que tomé a un pasante, yo como pasador, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo apoyo en ese S1, ¿sí? Entonces, mi enunciación queda tan borrada como queda borrada la enunciación del profesor que les comenta, por ejemplo, lo que dijo Hegel, ¿sí? ¿No? Porque cita al autor, ¿sí? Y les explica lo que él entiende que dijo el autor, ¿no? Es decir, es la función del S2 sobre el S1, ¿sí? O sea que este borramiento de la enunciación, ¿sí? Cuando el pase escritura prevalece sobre el pase palabra, ¿sí? Que es el pase enigma, como lo llama Miller, ¿sí? Ahí, digamos, se pierde lo que es una oportunidad para el psicoanálisis, ¿no? Que es precisamente la restitución de la enunciación, ¿no? Donde siempre ahí la singularidad prevalece, ¿sí? Es decir, lo propio del discurso analítico. Entonces, en ese detallecito del desplazamiento de un pase de un pase palabra a un pase escritura apoyado en la cita, ¿sí? Veo también otro modo en el cual se puede pensar una incidencia del discurso universitario en el discurso analítico, por más que quienes están allí explicando las cosas no están en posición de profesores, ¿no? Pero es la misma estructura. Esto es lo interesante, ¿no? Hay algo que les quería comentar, porque me acordé el otro día se hizo en la Biblioteca Nacional la presentación de esta revista, a ver si lo ven ahí, sí, la última revista Exordio, la número 11, creo que es,
Yo no me acordaba, pero porque hace como 2 años mandé un artículo para esa revista, yo no me acordaba que ahí estaba el artículo que yo había mandado, sobre qué es una relectura del discurso universitario. ¿Sí? El artículo se llama Discurso minorizador. Y entre otras cosas, lo que tiene, resume un poco cosas que había estado durante un verano leyendo 6 o 7 libros sobre historia de la universidad, de donde saqué ese asunto de cómo nació la universidad que les mencionaba. Pero también escribí este artículo que justo me habían pedido una contribución, y en él separo, por así decirlo, el discurso universitario respecto de la universidad, ¿sí? Muestro cómo puede haber discurso universitario fuera de la universidad y cómo dentro de la universidad puede haber otro discurso que no sea el universitario, ¿no? Entonces, para ver qué es lo propio de lo que Lacan está investigando, ¿sí? Propongo hablar de un discurso minorizador por el efecto que tiene y que está relacionado con unos dichos de Lacan en la función y campo de la palabra, para pensar digamos, cómo es la estructura fundamental, ¿no? Porque es el único discurso que parecería hacer referencia como un lugar. ¿Sí? El discurso del amo no tiene referencia a un lugar, el histérico tampoco, el analítico tampoco, pero el discurso universitario es como si se refiriera a una institución. Bueno, separarlo un poco de esa, ¿cómo decirlo?, de estas adherencias, digamos, geográficas que tiene o institucionales, para ver qué estructura tiene, ¿no? Y creo que en este sentido me parece que coincide con esta lectura que propongo hacer del desplazamiento del pase palabra al pase escritura, en términos de que también es una forma sencilla, digamos, de hacer prevalecer el discurso universitario sobre el discurso analítico, ¿no? Más sutil, digamos, pero... Bueno, esto como para retomar un poco lo que había quedado interrumpido por el final de la vez pasada, que encima me entusiasmé, no dejé tiempo ni siquiera como para que hagan sus intervenciones, comentarios, preguntas y críticas, que es una de las cosas más ricas del laboratorio. Espero esta vez tengamos tiempo. Lo que quiero mencionar también es, esto sí, lo recordaba, para los que les interese ver también, digamos, otra manera de pensar el discurso universitario. Esto es un artículo que escribí hace unos años en el Escabel número 2. Bien, ahí lo tienen. Es una revista que saca en la sección La Plata de la EON. Y ahí hay un artículo que se llama, por si les interesa, que se llama Una nueva gravitación, entre signos de pregunta, del que tal vez en algún momento comente algo. Pero bueno, les dejo esas referencias por si quieren ampliar un poco maneras de leer el discurso universitario, un poco más allá de lo que el propio Lacan dijo, digamos, y lo que manejamos habitualmente. Esto también como va creando el clima de lo que vamos a discutir hoy con el aporte de Clarisa. Y la última cosa que quiero hacer antes de pasarle la palabra, es de esta formulita, que es como la condensación de todo ese trabajo de construcción de una analogía entre los campos que actúan sobre cuerpos no hablantes y los campos que actúan sobre cuerpos hablantes, ¿no? Quería darles lo que podrían ser 4 casos que sirven para leer con esta fórmula ciertos efectos, ¿sí? Lo voy a dar simplemente como un punteo, para que lo piensen, para que luego lo discutamos, ¿sí? Pero simplemente como para ver ¿cómo decir? La riqueza de posibilidades que tiene este formalismo que les propongo, ¿sí? La primera cuestión es algo que dice Lacan sobre la psicosis en general, aunque tal vez habría que restringirlo más bien a la esquizofrenia, a lo sumo incluir el autismo, que hoy en día tendemos a pensar separado de la esquizofrenia también, que es el hecho
algo que dice Lacan en el atolondradicho, ¿no? Dice que el campo de la psicosis está fuera de discurso, ¿sí? Dice que todo el campo de la psicosis está fuera de discurso, ¿no? Fórmula que a mí me parece un poco exagerada, ¿sí? No creo que todo el campo. Pero sí podemos pensar, por ejemplo, la esquizofrenia, particularmente la esquizofrenia simple, como algo que efectivamente, es decir, no hay discurso que muerda sobre ese cuerpo, ¿sí? En algún lugar creo que lo dice así el propio Lacan, y Miller lo ha comentado, no me acuerdo dónde ahora, no tengo la referencia fresca, pero bueno, lo pueden buscar. Pero bueno, en ese caso, digamos, me parece que la particularidad que comparten todos los esquizofrénicos se puede pensar en términos de un P igual a 0, ¿no? Es decir, la particularidad, ¿sí?, del esquizofrénico, ¿sí?, es equivalente a un 0, que multiplicado por cualquier cosa da 0. ¿Sí? Y por lo tanto, el efecto que producen los discursos sobre ellos es 0. ¿Sí? O sea, no hay discurso que los tome. ¿Sí? Así como les había comentado cuando hacíamos la analogía con los cuerpos no hablantes, ¿sí?, que hay partículas, por ejemplo, que no son afectadas por ningún campo, ¿sí? Por ejemplo, el neutrino, ¿sí?, que es una partícula elemental, chiquitita, neutra, no tiene carga, es ínfima en cuanto a su masa, no tiene masa en reposo, solo cuando se mueve, en fin. Detectar un neutrino es casi imposible porque no interactúa con nada, ¿sí? O sea, no hace interacción con ningún campo, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo hacer para detectarlo? Que no interactúa de ninguna manera. Bueno, entonces uno podría pensar que el esquizofrénico se parece un poco al neutrino. Es decir, no hay campo que lo enganche, digamos, que le produzca algo, que lo arrastre para aquí o para allá, ¿no? Bueno, la segunda cuestión, yo les había mencionado que eh, Van Dijk, que resume un poco todos los modelos de análisis del discurso que estudian el contexto, menos la posibilidad de que el contexto de un discurso sea otro discurso, que es lo que nos interesa a nosotros, se había visto llevado a proponer que las particularidades de cada uno podían ser múltiples y que teníamos muchas identidades en función de los campos a los que pertenecíamos, etc. Ya les mostré que es mucho más razonable pensar que no tenemos una síndrome de personalidad múltiple en función de los contextos donde estamos, sino que tenemos nuestras particularidades, nuestra singularidad, y estamos tomados por diversos discursos en función del contexto en el que nos encontremos, ¿no? En general estamos atravesados, tomados por más de uno, ¿sí? Y esto es lo novedoso. Bueno, la debilidad, siguiente paso, ¿sí? La debilidad, en el seminario 19, Lacan no dice muchas cosas sobre la debilidad y la toma a veces en sentidos diferentes, ¿no? Pero me refiero a la debilidad a la que se refiere o peor, ¿sí?, en el seminario 19. En la página 129 de este seminario 19 dice: llamo debilidad al hecho de ser un ser hablante que no está sólidamente instalado en un discurso, ¿sí? Eso es lo valioso del débil. No es posible definirlo de ningún otro modo si no es el de estar, como se dice, un poco despistado. Es decir, que entre dos discursos fluctúa, ¿no? Está como, ¿no?, en una posición inestable entre dos discursos, ¿sí? Para estar sólidamente instalados como sujetos, debemos atenernos a uno, o bien saber, pues, lo que hacemos, pero no por estar al margen sabemos lo que decimos. Fin de la cita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante, digamos, de lo que se plantea aquí acerca de la debilidad? ¿Sí? ¿En qué sentido se habla de la debilidad aquí? ¿Sí? En el sentido de que es posible que la suma de estos campos, no la particularidad, sino que la suma de estos campos sea prácticamente 0. O sea, que uno y otro prácticamente convivan en el sujeto de manera tal que es tironeado para un lado, tironeado para el otro, no está instalado sólidamente ninguno, fluctúa ahí en el medio, ¿no? Como vieron cuando uno está, por ejemplo, tenemos dos imanes, ¿no?, y ponemos una barrita de hierro en el medio, que se puede ir para un lado o para el otro, según dónde lo ponemos, ¿sí? Si está más cerca de uno va para acá, más cerca del otro va para allá, ¿no es cierto? Y en el medio está en una posición como oscilante, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Podríamos tomar la debilidad entonces como equivalente a que esta sumatoria
es aproximadamente igual, este firulete acá, en lugar de una rayita, es que es aproximadamente igual a 0. Sí, Clarisa. Sí. O cualquier persona o sujeto está como en una situación de cierta vacilación fantasmática, cierta crisis. Hay algo de esa dificultad necesaria. Efectivamente. Efectivamente. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros aprovechamos esa inestabilidad, ¿sí? Para, en primer lugar, si podemos, esterificar al sujeto, ¿sí? Y a partir de allí meterlo en un discurso analítico. Claro, por supuesto. ¿Sí? Nos valemos de ese momento de vacilación. Claro que sí. Sí, por supuesto. Claro, por otra parte, cuando uno habla de estar en un discurso, también es como una especie de algo. Por supuesto, efectivamente. Efectivamente, ¿sí? Efectivamente. Sí, sí, tal cual. Esto tiene que ver con el tercer punto, ¿sí? Que es lo que podemos llamar la prevalencia de un discurso. ¿Sí? O sea, ¿cuándo un discurso es prevalente? ¿Sí? Cuando todos los campos, ¿sí? En esa circunstancia a la que nos referimos, todos los campos tienen un efecto aproximadamente igual a 0, ¿sí? Salvo cuando n es, qué sé yo, un cierto valor, ¿sí? K, el discurso K, ¿sí? No, voy a usar otra letra porque K suena, tiene, sí, ciertas connotaciones aquí. Vamos a ponerle, salvo cuando n es igual a cierto valor Q, ¿ok? ¿Está? Entonces, todos los campos, ¿sí? Son prácticamente 0, ¿sí? Salvo uno. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo nos queda la fórmula? ¿Sí? No sé si se verá aquí. Nos quedaría la fórmula esta que está recuadrada. Nos quedaría la particularidad compuesta con la singularidad del sujeto, recibe la acción, arroba, ¿sí? De toda esta suma se reduce a prácticamente un solo término, que es el campo que llamamos Q, por ejemplo. Y por lo tanto, el efecto que produce, ¿sí? Es simplemente igual al efecto del campo Q, de ese único campo. Porque toda la suma se reduce, esto es aproximadamente igual, por supuesto, siempre hay otros discursos y nunca va a ser exactamente 0 el efecto de los otros discursos, pero podemos tomarlo como una buena aproximación. Este sería la fórmula de prevalencia de un discurso sobre todos los otros. Y ahora sí me voy a la política, ¿sí? Un ejemplo de cómo pensar lo que ha ocurrido en las elecciones primarias, ¿sí? De la Argentina, hace poco, donde hubo una sorpresa para algunos, no tan sorpresa para otros, respecto de un candidato particular que no corresponde, digamos, a los movimientos tradicionales, ¿sí? Con un partido creado creo que hace 2 años, más o menos, ¿sí? Y que sin embargo se lleva en una elección muy repartida, prácticamente en cuartos, ¿no? Digamos, se llevó un cuarto uno, un cuarto otro, un cuarto otro y un cuarto de no participantes o votos en blanco, lo que sea. ¿Sí? Se repartió muy parejo así, pero el que sacó más votos fue este recién llegado, ¿sí? Con un discurso, en fin, que lo llaman fascista, antisistema, el tipo como delirante, le dicen muchas cosas así, pero no voy a juzgar los epítetos, ¿sí? Lo que me interesa es ver cómo podemos pensar el efecto que se produjo, ¿sí? en estas elecciones, con algunas hipótesis, ¿sí? Cómo podemos pensarlo en términos de interacciones, composiciones entre discursos, ¿sí? Yo lo pensé de esta manera, y vamos a ver si les parece útil, digamos, porque con esto tenemos que poder leer también formas del malestar cultural, ¿sí? Yo lo que pienso es lo siguiente. Me imagino de esta manera, ¿sí? Cada uno de los cuerpos hablantes que tienen relación con lo que se llama un relato, ¿sí? El relato de un partido, ¿sí? Es decir, que comparten más o menos el clima, los gustos, las valoraciones, etcétera, de cierto partido político, ¿sí? Como que el campo que ejerce ese relato, digamos, ese discurso, ¿sí? Lo atrae en cierta dirección, ¿sí? A ciertos personajes, a ciertas elecciones, a ciertos gustos, etcétera, llamemos así,
sobre cada uno de estos cuerpos hablantes, ¿sí? Ejerce un efecto así, ¿sí? Que es alguno de estos efectos que mencionamos aquí. ¿Ok? Eso cuando el sujeto tiene un lazo fuerte con ese partido, digamos, al cual, no digo, no es necesario que sea afiliado, que sea fanático, sino que tiene simpatía, por ejemplo, por cierto partido, ¿no? Bueno, a veces en eso confluyen varias cosas, por ejemplo, la antipatía por los otros, ¿sí? Bueno, hay varias cosas que se pueden jugar allí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede, digamos, cuando esta atracción, ¿sí? Que, por supuesto, afecta a muchos cuerpos, ¿sí? Muchos cuerpos hablantes, ¿sí? ¿Qué sucede cuando esta atracción merma? ¿Sí? Es decir, se debilita ese lazo, ¿sí? Por distintas razones, puede ser, por ejemplo, por alejamiento entre los dirigentes y las bases, ¿sí? Como se llama, puede ser por promesas incumplidas, puede ser simplemente porque la realidad pasó por encima de todos los planes que había y hay una frustración generalizada, por lo que sea, ¿sí? Por lo que sea. Lo que sucede habitualmente, ¿sí? Es que una parte, ¿sí? de estos atractores, por así decirlo, invierte su signo, ¿sí? Y entonces, lo que sucede en general es que algunos de estos, ¿sí? En lugar de ser atraídos por estos, se van, por ejemplo, para el lado contrario, ¿sí? Por eso es que hay como ciertos generalmente los partidos saben que tienen cierta base de votos que seguramente los van a votar, sus militantes, etcétera, pero toda una gran población que fluctúa, ¿sí? Y que a veces va para un lado, a veces para el otro, en fin, qué sé yo. Está como ahí errática, digamos, no está tan firmemente ligada a un discurso, a un relato que es el relato propio de un partido. Si los partidos, por ejemplo, se reparten en izquierda y derecha, que es el caso clásico de la Revolución Francesa, digamos, post-Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, generalmente los que se alejan de uno no llegan a ir hacia el otro, sino que más bien forman lo que se llama el bloque del centro. Entonces, es el surgimiento, el crecimiento de partidos de centro, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo más habitual, digamos, y es lo que hace que se mueva generalmente las elecciones de izquierda a derecha, derecha a izquierda, así, un poco explicado además en función de cuestiones que tienen que ver con la economía y con las razones, con los problemas de la libertad, muy bien estudiados por Zygmunt Bauman y comentados muy bien también por Gustavo de Sal en un libro que siempre recomiendo, que es El retorno del péndulo. ¿Sí? Excelente, realmente, que explica por qué, digamos, como hay esas fluctuaciones ya a nivel transnacional, digamos, a nivel mundial. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que ahora tenemos dos partidos mayoritarios, ¿sí? Que se llevan, digamos, el grueso del caudal de votos habitualmente en las elecciones y que compiten, por supuesto, por el poder. ¿Qué sucede si tenemos allí que en los dos sucede un fenómeno similar? Por los motivos que sea, ¿sí? Hay una inversión de esa relación particular de algunos de estos cuerpos hablantes respecto de lo que era el relato de ese partido, ¿sí? En la Argentina sucedió, por ejemplo, en determinado momento que todos los partidos resultaban repelentes para la gente. Fue tal la crisis que el eslogan popular era que se vayan todos los políticos, no querían a nadie, ¿no? Y eso, por supuesto, es sinónimo de caos social, ¿sí? Porque no hay un discurso que produzca ese lazo con el cual se pueda hacer funcionar la maquinaria. Es necesario que se constituya un discurso del amo, ¿sí? El único que garantiza que la cosa marche, como dice Lacan, muy bien, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede si al mismo tiempo pasan ambas cosas? ¿Sí? Es decir, si empieza a ser muy importante esta inversión de signos de un lado del otro, ¿sí? Y no hay un partido del centro, ¿sí? Lo que va a producir esto es un efecto similar al de la debilidad, ¿sí? Es decir, el sujeto queda como a la deriva, no sabe qué hacer, ir para un lado, ir para el otro, no quiere ir para acá, no quiere ir para allá, está desencantado, desalentado, etc. ¿Sí? Entonces, ese momento, ¿sí? Es un momento fecundo, podríamos decir, para la creación de coaliciones totalmente novedosas.
¿sí? Es decir, basta que se arme un polo que resuma, por así decirlo, la disconformidad que produjo esa fluctuación para que produzca la atracción de estas cosas de manera masiva, ¿sí? Y no importa en este punto, esto es lo interesante que me parece rico, digamos, no importa en este punto que se produzca hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho del espectro político, ¿sí? Algo de este estilo, por ejemplo, pasó hace décadas en el Uruguay cuando se formó el Frente Amplio, que rompió con el bipartidismo de blancos y colorados, por ejemplo, ¿sí? Algo similar sucedió en España también, ¿sí? Los gilets jaunes, los chalecos amarillos de Francia, no lograron crear un movimiento digamos, alrededor de un líder, entonces quedó simplemente en el efecto de perturbación que crearon en el momento, etc. Pero uno puede pensar muchos de estos movimientos, ¿no?, de creación de movimientos políticos nuevos en términos de un efecto de composiciones interdiscursivas, ¿sí? Donde recuerdan, ¿no?, lo que había señalado como una de las ventajas que tiene este modelo respecto de la idea clásica del lazo social, es que el lazo social solamente explica los efectos unitivos que tiene el discurso, ¿sí? Mientras que la idea de campos discursivos y su composición explica también los fenómenos de repulsión de un discurso, ¿sí? Y en ese caso me parece que es más sensato pensarlo así. No es solamente efectos de unión, también hay efectos de segregación, de expulsión, de alejamiento, etc. Bueno, tendría algunas cosas más para mencionar, pero sobre el borde del discurso, entre el discurso del amo y el universitario, también tendría algunas cosas para decir, pero prefiero conversar, darle la palabra a Clarisa y tener tiempo como para discutir nosotros. Hay bastante tiempo por ahora. A ver, vamos a poner así. A ver si se ve bien. Esto se puede mover así. Ahí está. Bueno, es difícil dejar pasar lo de las pasos. Sí. Bueno, no importa. Bueno, yo lo que voy a... ¿Escuchan bien los demás? ¿Los que están por Zoom? ¿Sí? Bárbaro. Sí, bueno, sí, lo que me interesó es el artículo de Freud sobre la enseñanza del psicoanálisis en la universidad. Y lo había leído muy al pasar y solo digo, suelto respecto de otro texto que es Los nuevos caminos de nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, y un poco en el recorrido que estábamos haciendo, que venimos haciendo, en las sugerencias de lectura, me detuve en la página, me detuve en el texto de Freud y los berlineses. Digo, primero voy a decir por qué para mí fue un texto, debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad, porque, bueno, lo usé en mi tesis sobre el control. Y me parecía en ese momento, cuando en la marea de todo lo que uno lee para esa oportunidad, que ahí Freud discriminaba y especificaba muy bien la cuestión del trípode de la formación del psicoanalista. Casi como si, o sea, no lo había visto así tan marcado en ningún momento. Así que bueno, en ese momento lo tomé para, digamos, para la tesis, pero ahora me parece que a partir de la lectura de Freud y los berlineses y de cómo la autora hace, digamos,
marca muy bien el contexto de la época, y ahí me di cuenta que en realidad los dos textos, Los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica y Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad, constituían una especie de tándem que, bueno, después sí, una especie de contexto, por un lado, importante para la formación del psicoanalista y para la enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Que cada vez los veo como escenarios así bastante distintos, no distintos, sino que si bien están conectados, lo que es la formación, la enseñanza me parece que hace a preguntas bastante complejas para los analizantes y los analistas también. Entonces, primero voy a hacer una pequeña lectura del párrafo que me interesó para contextuar lo que dice Laura Sokolovsky sobre la enseñanza del psicoanálisis y en la universidad, digamos, el surgimiento de la posibilidad de la inscripción del psicoanálisis en las universidades. En las universidades, al mismo tiempo que es el contexto digamos, de la creación, despliegue, desarrollo de lo que fue la Clínica de Berlín, que es la otra línea, a ver si lo entiendo bien, lo tengo bien ubicado, que son, digamos, sería el instituto, desde en la IPA, respecto de la IPA, y por otro lado, la apertura de la universidad. Entonces, lo que me parece que ella plantea en esa época es que, digamos, por un lado se abre el psicoanálisis al campo social, y por otro lado hay un gran interés de abrir el psicoanálisis a la universidad. Interés que por ahí cuando uno lee a Freud en los primeros textos, Freud tenía en ese momento una ilusión de ser reconocido por el ámbito académico, ilusión que por supuesto fracasó absolutamente en el contexto de lo que era la Viena de la época. Y después, lo que me parece que es interesante en este texto, digamos, lo que fui como recortando, es que Freud ya no está interesado en la universidad. A pesar de que, digo, a pesar de que sostiene, ¿no?, la posibilidad, me parece que no tiene la ilusión que tenía en los primeros tiempos. Eso sí, no se lee la ilusión inicial de Freud, y eso es interesante. Eso es interesante porque es como sacar la ilusión al mismo tiempo que uno sostiene la posibilidad de que eso exista. Entonces, leo primero el contexto que nos introduce Laura Sokolovsky, que dice: esta relación, dice, el artículo de Freud sobre la enseñanza del psicoanálisis en la universidad fue contemporáneo de su conferencia sobre los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. ¿Cómo hacer accesible la terapia analítica a quienes eran incapaces de asumir el pago? Esta es la línea de la Clínica de Berlín. Y luego, ¿dónde y cómo enseñarlo? ¿Qué se comparte? Porque estaba la enseñanza, vos habías mencionado una parte que estaba a cargo de Eitingon, por ejemplo, y que tenía ese sesgo prusiano que vos marcaste, y dónde y cómo enseñarlo, me parece que también toca a la cuestión del psicoanálisis en la universidad. Bueno, entonces estas dos cuestiones se encuentran vinculadas, y ahí a continuación dice: la correspondencia entre Freud y Abraham demuestra que el proyecto de la creación de la policlínica fue estrictamente contemporáneo a los esfuerzos desplegados para hacer entrar al psicoanálisis en la universidad. O sea que tenemos como dos frentes de batalla, ¿no? Uno, el instituto, que además también estaba la cuestión del instituto en Austria, y hay en una carta, en una oportunidad,
Freud le escribe porque, digamos, no tuvo el desarrollo que tuvo en Berlín. Entonces le escribe a Abraham y le dice, alentando mucho lo que estaba pasando en Alemania, Freud le dice, Viena es un jardín donde nada crece, ¿no? O sea, esa forma de Freud siempre es muy poética y realista. Bueno, entonces, esa correspondencia marca estos esfuerzos. De hecho, la referencia freudiana a ella correspondía a la mutación de los lugares de transmisión del saber, que fue precisamente una de las características del periodo de Weimar. Quiere decir también que quizás cuando pasan estas cosas, ¿no? Que se despliegan así momentos muy fecundos de creación institucionales, de hacer pie, digamos, en instituciones como la universidad, no es fuera de un periodo o de un contexto, ¿no? Político. Sí. Parece que ahí se anudan las cuestiones. Bueno, esto por un lado, eso me lleva a leer más atentamente, que lo había hecho en su oportunidad, debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad. Lo primero que quiero decir es que voy a detenerme en el título. El título en las otras traducciones, de paso que aprovecho, dice sobre la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, ¿no? El título que aparece como la traducción de Rosenthal. Que es un título bastante anodino, inocuo. En cambio acá me llamó la atención primero que Freud lo ponga en signo de pregunta, ¿no? Esa cosa de, en general él se afirma acá, ¿debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad? No sabemos. Y esto viene a cuento que lo primero que Freud dice las cuestiones de si conviene o no enseñar el psicoanálisis en la universidad. Puede ser abordada desde dos puntos de vista: el análisis mismo y el de la universidad. Entonces quiero ubicar acá dos cuestiones. Primero, que esa pregunta, uno podría preguntarse qué pensaba Freud, que lo puso de esa manera, ¿no? Después yo voy a leer lo que yo creo que Freud pensaba a partir de la correspondencia con Abraham. Y por otro lado, introduce una cuestión de si conviene o no, y a la vez produce una incisión, ¿no? Que tiene que ver un poco también, me evocaba el título de Lacan, ¿no? El psicoanálisis y su enseñanza, donde él también escinde, separa psicoanálisis mismo, porque además dice el análisis mismo, o sea, por un lado eso, y por otro lado la universidad. Eso por un lado, y se me fue algo que estaba pensando, que quería decir. Bueno, yo me voy a volver. Y otra cosa que pensaba, ¿a quién se dirige Freud en este texto? ¿Quién se le dice? Muchas veces cuando leemos a Freud decimos, ¿quién es el interlocutor? ¿A quién se está dirigiendo? Y efectivamente, creo que por un lado se está dirigiendo a los psicoanalistas, podríamos decir, y a los que asumen una formación, y por otro lado se está refiriendo a los médicos, aun cuando de internacional era obligatorio ser médico para pertenecer, no sé allá, pero acá, ¿no? En esos tiempos. A mí me da la impresión que él lo que está marcando, o sea, está como marcando esa diferencia, porque la universidad lo que requería era que se completara la formación del médico. Y, digamos,
es una manera, a mí me parece, de mantener el psicoanálisis, de no dejarlo, digamos, de mantener todo el tiempo ese y, ¿no? Esa cuestión, por un lado, de la formación del médico, y por otro lado, lo que él va a definir después, hacia el final del artículo, como la formación del psicoanalista. ¿Por qué? Porque las cátedras, la cátedra era la cátedra de medicina, porque en la presentación inclusive del quinto congreso de Budapest habían presentes políticos, habían presentes militares. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se había abierto mucho al campo social por la coyuntura política, por la necesidad de resolver las neurosis traumáticas. Bueno, todas esas cuestiones abren un poco el campo, y a mí me parece que Freud mantiene todo el tiempo, ¿no? Como una especie, esa conjunciones, ¿no? Sí, es ahí entre el análisis y la universidad. Entonces dice, es indudable que la incorporación del psicoanálisis a la enseñanza universitaria significaría una satisfacción moral para todo psicoanalista. Y me llamó la atención lo de satisfacción moral, porque me daba la impresión, por ejemplo, hay una de las cartas donde Freud, interactuando con Abraham estaba muy interesado en que se abriera una cátedra de psicoanálisis en Alemania, en Berlín. Sin embargo, eso nunca se produjo. Se logró, sí. Sí, duró poco, pero lo logró. Las cartas hasta donde yo leí, pero sí, pero habrá sido muy poquito, porque lo que está marcando todo el tiempo entre las cartas es justamente la expectativa de Abraham, todas las internas políticas que se juegan para abrir una cátedra. Eso es impresionante, y eso es muy fuerte, no se puede desconocer que existe, ni se puede reducir a que eso no exista, y bueno, ahí es donde Freud como que va marcando. Por un lado me parece, dice, una satisfacción moral, y por otro lado está todo el tiempo hablando de la formación del médico. Dice, la creación de una cátedra de psicoanálisis podría responder a demandas tales como, bueno, como que el psicoanálisis pasaba a ampliar un poco el acervo intelectual del médico, tanto como la distinción entre, digamos, entre lo psíquico y lo somático. Y además Freud lo que me parece que dice en relación a esto es que complementaría, esto me pareció, por lo menos que hace una distinción en relación a lo que va a definir al final respecto de digamos, el psicoanálisis, porque en un momento, bueno, Freud a veces, ¿no?, tiene sus vueltas. Después él empieza a hablar del docente de psicoanálisis, cómo debería formarse, y ahí sí introduce lo que es el trípode de la enseñanza. Entonces, dice, la universidad puede beneficiarse con la asimilación del psicoanálisis en sus planes de estudio. Naturalmente su enseñanza solo podrá tener carácter dogmático crítico, aunque, dice, el docente de la universidad podrá, dice, presentar sus casos clínicos, tendrá su consultorio, estará vinculado a otros psicoanalistas para, eso lo dice al principio, para, digamos, el control de sus casos o la supervisión de sus casos, en fin. Ahí él introduce, digamos, algo de lo que él consideraba la formación del psicoanalista en lo que podría ser de la universidad, ¿no? Pero no me parece, o sea, no
sigue manteniendo para mí esa pregunta si conviene o no conviene, ¿no? Y lo deja así abierto. Yo creo que él pensaba que, por ejemplo, ¿no? Si uno lee un poco, voy a citar la correspondencia de Abraham, esto es en el año 2018, perdón, del 1918, dice, a ver, Freud piensa que Budapest podría ser el centro del psicoanálisis en la época de los aportes económicos de von Freud, aportante económico para la organización del Congreso, del que Abraham es el presidente y Ferenczi, presidente de la IPA. Bueno, ahí están las dos perspectivas, tanto de los caminos, de los nuevos caminos de la terapia analítica, como la cuestión de, digamos, el problema de la formación. Dicen, en el intercambio epistolar aparece un personaje menor, un médico adjunto a la clínica psiquiátrica, que demuestra cierto entusiasmo con el proyecto de la universidad. Esto aparece en el intercambio de Freud y Abraham. Y Freud le dice, no querríamos rechazarlo mientras estuviera entusiasmado. Aquí no hay lugar para el optimismo sobre los círculos universitarios. Luego Ferenczi sí es nombrado profesor de psicoanálisis, pero también es un tiempo breve porque después viene el problema del comunismo. Bueno, creo que se desarma esa cátedra. En realidad, ahí en las cartas lo da como la primer cátedra de psicoanálisis, ¿no? Y después hay un intercambio también, porque el yerno de Melanie Klein, Schmiedeberg, también le traía noticias. En realidad el yerno le cuenta a Freud que Abraham ya estaba como muy entusiasmado, y entonces Freud le escribe a Abraham y le dice, una noticia que era tan maravillosa que no podía creerla, que usted obtendrá la cátedra de psicoanálisis. Como usted no dice nada del tema, no voy a seguir reprimiendo mi curiosidad. Naturalmente lo mantendré en secreto por si acaso, cordialmente Freud. Quiere decir que, o sea, se ve la oscilación, porque Abraham también, digamos, se da cuenta que Freud no estaba del todo con grandes expectativas, ¿no? Después, ahí le menciona a Abraham de otro personaje, que es del Ministerio de la Educación, donde Freud le dice, los progresos no son tan favorables como sugieren las primeras declaraciones, pero malos tampoco. Habrá que alegar todos los hechos que demuestren el interés por el psicoanálisis. Después, Freud otra vez a Abraham le dice, sería maravillosa una cátedra, pero me temo que sea demasiado maravilloso. Por mi parte, me conformaría con lo que le dieran un puesto como docente. Y ahí también Abraham no quiere saber nada con eso, y después, al final de todo ese intercambio, dice, su causa ante el ministerio la sigo viendo con pesimismo, dice Freud, ¿no? Se dilata demasiado y usted tiene motivos para temer que diversos cambios políticos amenacen sus perspectivas. Tampoco esto sería una desgracia, el psicoanálisis no depende de ello. O sea que creo que en el fondo, y acá también lo dice Freud, dice, acá, casi al final dice, cabe atender a la objeción de que con la enseñanza aquí esbozada, el estudiante de medicina nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis. Efectivamente, es así si encaramos el ejercicio práctico del análisis, pero para el caso bastará con que aprenda algo de psicoanálisis y lo asimile. Por otra parte, la enseñanza universitaria tampoco hace del estudiante de medicina un cirujano, en fin, Freud siempre da el pro y el contra, pero digamos, lo que me queda, por lo menos de esta lectura en este contexto, es que Freud en el fondo, digamos, al dejar abierto cierto
no sé si pragmatismo, ¿no? Con esa pregunta si conviene o no, deja un poco, por un lado, que el psicoanálisis podría aportarle al médico un saber y a la universidad y también al campo social, ¿no? Porque es una manera de abrir para todos el psicoanálisis, pero al mismo tiempo me parece que sigue resguardando la enseñanza del psicoanálisis como digamos, puesto aún del lado del docente, con su práctica, lo nombra investigador. Entonces uno puede preguntarse dónde investigamos el psicoanálisis, investigamos en el consultorio, por ejemplo, en el caso por caso. Con lo cual ahí me parece que en ese párrafo final él sigue resguardando no sé, quizás porque quería sostener el didáctico de la asociación psicoanalítica, porque ya había perdido toda ilusión, digamos, de ser, no sé si de ser él, ¿no? Parte de la universidad, no creo, o de la enseñanza en la universidad, ahí no, pero me da la impresión que él deja ahí abierto, digamos, deja, por un lado, abierta la posibilidad de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad y al mismo tiempo enmarcado, ¿no? en ese lugar de investigador o en ese lugar de tener su propio consultorio, como dice, o de supervisar o de tener sus reuniones científicas en la Asociación Psicoanalítica, me parece que deja como por fuera de la universidad la enseñanza del psicoanálisis. Eso por un lado. Y después, al resonarme el psicoanálisis y su enseñanza y esa escisión, fui un poco al capítulo del banquete, donde ahí Miller toma la cuestión de, digamos, en el acto de fundación, la cuestión de la transferencia de trabajo como el único, sí, como el lugar desde donde, digamos, en el uno por uno se puede ubicar la enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Y cómo en esa misma, en la enseñanza misma, él dice, esa transferencia de trabajo produce una inducción, o sea, incita, digamos, a ese, digamos, la enseñanza misma, digamos, la transferencia de trabajo, a ver, ¿cómo decirlo? Como que la enseñanza produce un proceso, se produce como una operación de inducción, de incitación, de pasaje de uno a otro, que, digamos, el problema de ese pasaje en la enseñanza es el problema de la identificación, finalmente, ¿no? Que es la operación o el efecto que uno debe tratar de reducir a su mínima expresión, pero que al mismo tiempo es inevitable. Listo. No. Ah, sí. Digo, sí, sí. Cuando termine quiero agregar algo en relación con eso. No, decime. Bueno, ok. Tiene que ver justamente con este problema. A ver si puedo ponerme esto así. En ese texto de Una nueva gravitación, que es el del Escabel, que le mencionaba, ¿no? Ese de acá. Ahí menciono, digamos, que, bueno, vengo haciendo un trabajo hace varios años de pensar que ponemos cosas muy distintas bajo el mismo término de padre, ¿no? Y que conviene separarlos y pensarlos de manera independiente, ¿no? Luego, digamos, muestro cómo
la institución creada por Freud, la internacional, tiene una estructura de masa, es decir, con la misma del padre de la horda primitiva, ¿no? Y que esos son los efectos que Lacan trata de revertir por medio de la invención de la estructura de la escuela, ¿no? Y tomo algo del Seminario 19 de Lacan, donde dice, bueno, si el padre ya no impacta, que es una de las tres funciones del padre, ¿no? Impactar en la familia, ¿no? Alterar la economía libidinal, ¿sí? Función que se nota, digamos, claramente cuando falta quien ejerce esa función, es decir, cuando el padre ni pincha ni corta, como decía en algún lugar, ¿no es cierto? Bueno, si el padre ni pincha ni corta, no cumple con la función de tener un impacto en la familia, ¿no? Y Lacan en el Seminario 19 dice, bueno, si no impacta, ¿sí? en esa función de significante amo, ¿sí? Se encontrará algo mejor, dice, ¿no? Es lo que yo menciono en ese artículo es que una de las posibilidades, que lo vemos en la clínica con niños, por ejemplo, adolescentes también, es que ese algo mejor que impacta sea el maestro, por ejemplo, ¿sí? El maestro también puede tener una función de significante amo que impacta, ¿sí? De hecho, lo que mencionaba acá lo voy a poner un poquitito más así, para que lo vean. Lo que mencionaba aquí cuando les hablé de la génesis de los discursos, ¿no? El discurso del amo universitario, discurso capitalista, podríamos ponerle una doble C aquí porque el capitalista enseguida es duplicado por el discurso científico, ¿no? Que nace un siglo y pico después, ¿no? El discurso histérico y el discurso analítico, ¿no? Estos tres, te decía, son formas del discurso, son variantes del discurso del amo, ¿sí? Tienen una estructura, digamos, común, ¿sí? Tienen sus diferencias, pero tienen algo en común con el discurso del amo. De hecho, Miller, por ejemplo, llama al capitalismo el amo contemporáneo, ¿no? Y dice que solamente cambió algo de su relación con el saber. Bueno, en fin. La cuestión es que lo que tienen en común, digamos, estos tres discursos, a pesar de sus diferencias, es precisamente que se pueden estructurar en forma de diagramas de árbol, ¿sí? Donde hay uno que es más que el resto, ¿sí? Como en el esquema de psicología de las masas de Freud, ¿sí? Uno que es más que los otros, ¿sí? El general en jefe respecto de los soldados, Cristo respecto de los fieles de la iglesia, ¿sí? La gran empresa respecto de lo que son sus empleados también, en fin, digamos, hay distintas cosas que pueden tener esa función que condensa muy bien la palabra latina magister, ¿sí? Que etimológicamente, magis, ¿sí? Es el más comparativo, ¿sí? O sea, hay uno que es más que los otros, ¿sí? Siempre es ese un más que los otros, ¿sí? Entonces, efectivamente, una de las posibilidades es pensar que el que funciona como magíster, ¿sí? Puede volver a introducir esa función paterna, para bien o para mal, ¿no es cierto? Porque si eso sucede, por ejemplo, la función del maestro se generaliza entre quienes formamos parte de una escuela de psicoanálisis, nos llevamos puesto, por así decirlo, el esquema del padre otra vez a una escuela de psicoanálisis, o sea, volvemos a la IPA, ¿no? Por eso digo, como rápidamente se ve que la enseñanza del psicoanálisis se convierte en un problema duro, digamos, hay un núcleo muy duro del problema de la enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Yo creo que vale la pena investigarlo, ¿no? Y me interesó mucho cuando estuvo Estela Sonalo la última vez aquí en Buenos Aires, ella también subrayó este asunto, este parentesco entre el enseñar y el dominar, ¿no? Que yo lo había subrayado cuando les hablaba de la palabra maître en francés, ¿no? Que es al mismo tiempo amo y maestro, ¿no? Está presente, digamos, yendo a lo más antiguo, en esta noción del magíster, ¿no? Y me gustó mucho del planteo que trajiste, la referencia, que yo no lo tenía presente, que hace Freud a el hecho de que el que va a enseñar, el docente
de psicoanálisis en la universidad, al mismo tiempo debería tener su consultorio, su práctica, su lazo de control con otros colegas, ir a las reuniones científicas, etc. O sea que está planteando, por así decirlo, que un mismo cuerpo hablante, ¿sí?, esté tomado en los dos discursos, ¿sí?, en el discurso universitario y el discurso analítico, ¿no? Es decir, que ya está planteado ahí el problema de la composición de los discursos en ese ser hablante, ¿no?, en ese cuerpo hablante. No, lo que me parece muy interesante es el problema de la enseñanza, ¿no? Porque no solamente acá, por ejemplo, Miller en el banquete, ¿no?, le damos varias vueltas, porque uno podría pensar cómo uno es enseñado, ¿no? Tanto en su, digamos, la perspectiva de analizante, desde que uno está sentado acá con sus colegas, escuchándote, digamos, o cuando asiste a lo que Freud llama las reuniones científicas, en fin, o en un control, digo, cómo uno es enseñado y a la vez cómo uno enseña, por ahí muchos colegas, también pasé por la universidad, digamos, cómo uno transmite también la importancia que por supuesto eso tiene de que el psicoanálisis se abre en las universidades a condición de que uno esté también muy advertido de muchas cosas, ¿no? Digo esto, de no estar totalmente barrido, no es fácil, pero bueno, es un problema. Era un problema para Freud en el año, en el quinto congreso, y lo que me pareció también interesante es que hemos estudiado actos fallidos de Freud, sueños de Freud, mil cosas. Y este texto no está el original, es muy interesante porque lo que se tiene es digamos, es el texto que fue traducido, parece, por Ferenczi o algo así. Digo, porque está al húngaro, ¿no? Al húngaro, claro. Pero el original de Freud no está. Bueno, vayamos a ver la psicopatología de la pérdida de Freud en relación a esto. Pero bueno, eso ya es un poco más. Pero bueno, me parece que es muy interesante porque además lo que acá Miller dice, tomando esa, digamos, esa frase de la nota del acta de fundación, que la voy a leer bien porque la estoy conocida, en el acto de fundación, dice: los únicos callejones sin salidas que hay que tener en cuenta por mi posición en una escuela como esta, a saber, aquellos, ¿no?, callejones sin salidas, que engendrarían en su trabajo la inducción misma a la cual apunta mi enseñanza. Entonces, quiere decir que Miller dice que esto es lo que lo lleva a Lacan a fundar la escuela, ni más ni menos. Quiere decir que este problema de la inducción, de lo que es incitar, de lo que es diferenciar de una identificación, y el problema mismo de la enseñanza, cómo pasar eso de uno a uno, y también en relación para todos, ¿no? Bueno. Sí. A ver si puedo ponerlo de vuelta ahí. Sí, más o menos. Sí, es el problema central es que cuando nos ponemos a hablar ante otros explicando cosas, por más que sean cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos que estamos elaborando. En mi caso, por ejemplo, en general, aquí es, bueno, estoy elaborando algo, poniéndolo a prueba, en fin, contradiciéndome también en ocasiones, corrigiéndome muchísimas veces. Pero inmediatamente la estructura misma, ¿sí?, de esa escena, ¿sí?, ya contiene elementos que lo configuran como un diagrama de árbol, que es lo que tienen en común todas las formas del discurso del árbol, ¿sí? Es decir, es uno adelante y un montón que escuchan, por más que participen, etc. Ya tenemos armado el diagrama de árbol. Y esos, a su vez, que escuchan aquí, luego irán y darán clases en la facultad, en su grupo de estudio, formando también un diagrama de árbol, ¿sí? Eso crea ya una forma de estructura del lazo que compite con la estructura propia del discurso analítico, ¿no? Y, sí. Pero estaba pensando lo que tú dices, siempre que ese uno está frente al resto,
pierda de vista que no es el más, sino que es el uno entre los otros. Sí, sí. Pero digo, trato de tenerlo muy presente, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Hablo de un laboratorio. ¿Qué les completaría? Claro. ¿Pase Sí. en el marco de la escuela? Digo, ¿qué descompleta? Si eso es la estructura... No lo sé. No, pues no es un problema de hipótesis. Bueno, digamos tu argumento. No lo sé, no lo sé. No posicionarse como uno frente a otro, sino como uno entre otros. Y de repente, desde el psicoanálisis, eso es posible. Hablo del psicoanálisis como dice Teresa, de la formación del analista, de lo que es un analista, digamos, es como posible es que no entre otros. lo veo como un ideal absolutamente inalcanzable. Porque el campo, si estamos en lo cierto, en la analogía que les propuse desde el principio del año, el campo discursivo se crea entre todos, no lo crea el que habla, no lo crea el que está escuchando, ¿sí? O el que hace las preguntas, no le crea el que explica, ¿sí? No le crea el que toma el apunte, lo crea el conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo introducís ahí lo que decía Lacan, que cuando él estaba en posición de enseñar, su posición era de analizante? No, a veces decía eso, y otras veces decía cosas distintas. Okay. Sí, y de hecho en muchas ocasiones decía que no podía ser la posición de analizante, incluso lo contrario. Sí, no se resuelve fácilmente la cosa, no, para nada. De hecho, él mismo, yo lo mencioné la vez pasada, si mal no recuerdo, una referencia del seminario 8, ¿sí? Donde él mismo percibía que podía llevarse mal un discurso con el otro. Es decir, lo que él estaba, por más que estaba enseñando cosas de psicoanálisis, que había algo que podía joder, digamos la palabra, joder su relación analítica con sus analizantes, ¿sí? Que también estaban allí, eran los mismos cuerpos hablantes que estaban a veces en Santana o donde fuera que estuviera hablando, y otras veces estaba en la sala de espera y el consultorio de la casa. Y decía, me cuido de decir cosas que me puedan afectar a el trabajo con mis analizantes. ¿Por qué tenía que cuidarse? Bueno, precisamente porque se producen esas interferencias. ¿Sí? Y claro, bueno, ahí está. La cuestión es que no creo que dependa del que se para delante de un público. ¿Sí? Quizás haya que pensar estructuras diferentes, ¿sí? Y no personas o posiciones de las personas, sino estructuras diferentes. Quería decir algo. Sí. El famoso TikTok que está circulando cuando arranca la ministerio. Sí. Es un ministerio de educación fuera. Interesante. Es lo más de educación igual a los niños. Entonces, lo tenemos que relacionar. La educación, la doctrina. Habría que ver qué se entiende por adoctrinamiento. Y por educación, y por porque educación. Para Freud es una tarea dentro de las Sí, digamos. Yo creo que para nosotros es un problema ¿no? Sí. De cómo, porque no es posible autorregularse, porque no serviría tampoco, no sirve y además el goce se cuela todo el tiempo. Sí. ¿Por qué no pensar que la escuela pudiera tener, porque todavía no hay una solución distinta, ¿no? De hecho, cuando se disuelve la escuela
Freudiana de París, ¿no? Digamos, el acto de fundación y todo lo que se establece ahí no se cambia para la S. Y si bien está, digamos, en discusión algunas cuestiones sobre el pase, me da la impresión que no es en el marco de un desarmado, sino de un reacomodamiento, de hecho de un retorno a revisar estos puntos de los pasadores, y efectivamente el pase podría ser directo, ¿no? Sin cárcel, en fin, una cantidad de cosas que se están reviendo, con lo cual ahí digo esto porque en esta época del banquete está digamos, toda la cuestión de lo que es una crisis, hasta dónde se entra en una crisis sabiendo que se puede salir, en fin, tocarla. No sé si la escuela no tiene o no es una estructura, ¿es una estructura? ¿La escuela? Sí lo es. Bueno, y no es una estructura que todavía puede maniobrar un poco con estos efectos o no. Sí, sí, yo pienso que sí, pienso que además es necesario investigarlo, pensarlo, probarlo. Cuando puse como tema de mi investigación la estructura de la escuela, justamente, que yo pienso que la tiene muy bien pensada, y terminaba diciendo que de todos modos es un work in progress, porque Claro. el discurso analítico siempre le lleva a la de perder respecto de los otros. ¿Por qué? Es lo que quería comentar. Aprovecho los últimos minutos para esto. Voy a tomar otra analogía. Me desesperanzar. No, para nada, no es desesperanzador, al revés. Es como para que mantengamos siempre en buen ejercicio nuestra manera de hacer prevalecer el discurso analítico dentro de la escuela, que es lo que estamos tratando incluso de hacer ahora, en este momento aquí, en lo que estamos conversando. Voy a tomar otra analogía que tiene que ver, bueno, justamente con lo que fue mi tesis doctoral en física nuclear, que tenía que ver con la estructura de ciertos estados del núcleo atómico. ¿Sí? Pero lo que voy a decir no tiene ninguna sofisticación ni tampoco se refiere exclusivamente a cuestiones de la física nuclear. Simplemente como el esquema de base es útil para pensar estas cosas. Digamos que nosotros podemos pensar que los sistemas complejos, ya sean de cuerpos no hablantes, como pueden ser las moléculas, los átomos, los núcleos, etc., ¿sí? O de cuerpos hablantes, como pueden ser las instituciones, las sociedades, las familias, lo que sea, ¿sí? Son sistemas que pueden tener configuraciones muy distintas y que no todas las configuraciones de esos sistemas tienen, por así decirlo, la misma estabilidad. ¿Sí? Es decir, que hay configuraciones que son tremendamente estables, ¿sí? Que se mantienen en el tiempo, casi sin cambios, y hay configuraciones de esos sistemas complejos que, al contrario, digamos, son como fuegos artificiales, ¿no? Que se iluminan por un momento, rápidamente se apagan, etc. Y entre esos dos extremos hay una variedad enorme de posibilidades, ¿no? Dentro de los sistemas que estudia la física, ¿sí? De los cuerpos no hablantes, ¿sí? La configuración que tenga un sistema complejo, que sea la más estable de todas, ¿sí? Es la que reduce, por así decirlo, al mínimo la energía necesaria para su manutención. ¿Sí? O sea, la que tiene la energía más baja, ¿sí? Es la más estable, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo un marcador, ¿no es cierto? Y lo sostengo aquí, ¿sí? Tendrá cierta energía a esta altura, ¿sí? Pero basta con que lo suelte por un momento para que se caiga y se quede ahí abajo. Ahora ahí abajo es más probable que se mantenga mucho más tiempo que aquí arriba. Aquí arriba tengo que estar sosteniéndolo todo el tiempo. En cambio abajo, en el piso o en la mesa donde se haya caído, esa posición puede estar por los siglos y los siglos, ¿sí? Entonces,
quiere decir que ahí está, la analogía con la altura además es la que se usa justamente para hacer los gráficos que se utilizan, ¿no? Se pone más alto el más inestable, más abajo de todo, como si fuera en el piso, el más estable, ¿no? Y uno puede tener distintos niveles de estabilidad o inestabilidad que corresponden a distintas configuraciones o energías en el caso de la física, digamos, ¿no? Pero pensémoslo como configuración. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que el discurso del amo no es solamente el discurso más antiguo, ¿sí? O sea, digamos, de que tenemos rastros incluso prehistóricos, ¿sí? Que podemos leer a la luz de las investigaciones que hacen los prehistoriadores, ¿sí? Se puede ver que las organizaciones sociales tenían ya un diagrama de árbol, ya tenían ciertas cosas. Hay un libro que lo estudia muy bien, que creo que se llama De animales a hombres, ¿cómo se llama? Un israelí que se pone como Araña. Está muy de moda. Muy de moda. Bueno, vale la pena leer ese libro y el siguiente, digamos. ¿Es bueno? Vale la pena, sí. Al final es un poquito demasiado especulativo para mi gusto cuando hace predicciones de cómo va a ser el futuro, pero bueno, vale la pena, está bien, tiene argumento. Pero bueno, ahí lo pueden ver en un libro que es un bestseller, la traducción a 30 lenguas, que consigue en cualquier librería. Bueno, los otros discursos, como el discurso universitario, ¿sí? Que es más moderno, digamos, que surge al final del medioevo, ¿sí? O el discurso capitalista, que arranca con la creación del sistema feudal, también un poquitito después de la aparición de la universidad, obviamente que tiene una estabilidad enorme, ¿sí? El discurso del amo prevalece, digamos, en la mayoría de los lugares, y siempre tenemos un jefe y un montón de empleados, un líder y un montón de seguidores, o lo que sea. ¿Sí? Es una estructura sencilla, simple, muy estable, digamos. Y lo mismo con la variante universitaria, que llegó para quedarse, el capitalismo que tiene larga vida seguramente, etc., ¿no? Bueno. En cambio, el discurso histérico, ¿sí? El discurso histérico es un discurso mucho más inestable, ¿sí? De hecho, si uno se pone en historiador, cosa que me excede completamente, digamos, pero simplemente hablo por mis lecturas, ¿sí? Uno podría pensar que hubo como dos oleadas de discurso histérico, ¿sí? Que fueron, principales me refiero, ¿sí? Que fueron la que vino como respuesta a la primera acumulación capitalista, que es lo que estudia Federici, la de Calibán y la bruja, y un segundo movimiento que responde a la revolución industrial, o sea, de vuelta al amo capitalista, ¿sí? Le lleva la contra, que es el florecimiento de lo que hoy en día llamamos histeria, ¿sí? La histeria del siglo XIX, ¿sí? Fines del siglo XVIII, principio del XIX, donde el significante histeria empieza a aparecer por todos lados, se empieza a estudiar la histeria, tratamientos, en fin, ¿no? Bueno, ese podríamos decir que es el segundo gran florecimiento de la histeria como discurso, es decir, como lazo social que involucra a muchas personas alrededor de los mismos significantes y compartiendo determinados pasos, inclusive, instituciones, bla, bla. Bueno, no se llamaba histérica, se llamaba herética en la época del final del medioevo, pero es lo mismo, es esencialmente la misma. Entonces, uno podría decir que los tres, fíjense en el esquemita que puse aquí, este esquema que no mencioné todavía, ¿sí? Este esquema es como el que se usa en la física, ¿sí? Es decir, niveles de estabilidad, ¿sí? Lo que está más abajo es lo más estable, y lo que está más arriba, cuanto más arriba esté, más inestable, ¿sí? Es decir, estos son discursos que, no voy a decir que son irreversables, pero más o menos, ¿sí? Los discursos que son las tres variantes, ¿sí? Tres variantes del agua, ¿sí? Las variantes tipo magis, ¿sí? El magister, ¿sí? O sea que siempre hay uno más, ¿sí? Y los otros que son menos. El profesor y los alumnos, ¿no? El empresario y los empleados. Bueno, son variantes del magis, ¿no? Y luego viene el discurso histérico, es el primero que
no se alía con un amo para llevarle la contra a otro, ¿sí? Como fueron surgiendo las variantes universitarias, ¿no? El capitalismo también, sino que le hace la contra al amo. ¿Sí? Es el primero, ¿no? Busca un amo como blanco, digamos, para derrocarlo, por así decirlo. ¿No es cierto? Eso es lo que motiva, digamos, que se haya llamado movimiento herético y que las mujeres hayan tenido además ese lugar preponderante en esos movimientos muy bien estudiado por Medici. ¿Sí? Por más que la histeria no es solamente femenina, digamos, es el primer movimiento donde aparece, digamos, claramente identificada una organización de las mujeres para llevarle la contra a lo que proponía la revolución capitalista, que era que se quedaran en su casa produciendo proletarios, digamos. Esencialmente la fuerza de trabajo y sin pagárselo por eso, ¿no? Que es lo que, digamos, hoy en día está discusión más fuerte, ¿no? Bien. Entonces tenemos un primer discurso que se separa y que le lleva a la contra, ¿sí? Y recién después aparece el discurso analítico, ¿sí? Que también le lleva a la contra del amo, por ejemplo, como decía la vez pasada, simplemente por el hecho de que se arruchan los significantes amos. Si algo tiene que producir un análisis de algún sentido, por lo menos algunos significantes amos, ¿no? Que no tengan esa injerencia esclavizante sobre el sujeto, que es precisamente el que siempre ha representado por esos significantes de los significantes. Acá, en pueden poner como hace acá, el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente como amo. ¿Sí? Ese discurso, ¿sí? Es el que el discurso analítico tiene que contradecir. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, el recién llegado, el último, que llega el discurso analítico, es el más inestable de todos. ¿Sí? ¿Por qué es el más inestable de todos? Porque, como lo subraya muy bien Lacan, en Lacan Popanzán, ¿sí? Es el único que no domina nada. ¿Sí? Creo que en Pisa Suelta, como lo estuviste releyendo ahora últimamente, también lo dice al principio, ¿sí? Es el único que es no dominial. ¿Sí? No, en Pisa Suelta no, en un esfuerzo de poesía, lo dice, al principio de un esfuerzo de poesía, dice Millán. Es no dominial. Entonces, claro, siempre puede ser vencido por otro discurso, ¿sí? Porque busca dominar. Cualquier discurso que busca dominar, ¿sí? Inclusive el discurso histérico, ¿no? Han visto en la clínica, ¿sí? Cómo hay momentos en los cuales la histeria lo que pretende es derrocar al analista en calidad de amo, ¿cierto? Lo transforma en amo para derrocarlo, ¿sí? Entonces hay que sudar la camiseta para volver a introducir el discurso analítico al dispositivo, ¿no? Entonces, en este sentido, digo yo que el discurso analítico es el más inestable de todos. Es muy fácil que decaiga al discurso histérico o alguna de las variantes del discurso del amo. Y estos dibujitos de acá lo van a encontrar en cualquier esquema que hable de niveles de energía en el átomo o en el líquido. Pero al mismo tiempo sí. digamos, en relación sí. a la enseñanza, también sí. permitiría hacerle la contra, para decirle de alguna manera, a estos discursos. ¿La enseñanza de qué? Bueno, del psicoanálisis, lo que uno, digamos, intenta transmitir o como uno es enseñado por el psicoanálisis. Me parece que desde ese discurso más inestable podríamos hacer un poco la contra. Ahí es donde digo si la escuela tiene algo, digamos, para... Ese es el gran problema. El para gran problema decir respecto. Porque este discurso analítico, nosotros sabemos que el discurso analítico, por ejemplo, hay, presumiblemente, cuando estamos en el consultorio con nuestros analizantes. Claro. ¿Sí? Esperamos estar en esos momentos sirviendo al amo paradójico del discurso analítico, es el amo que no es amo, como decía Grotiza alguna vez, ¿no? Estamos esperando servir ese discurso, ¿sí? En el consultorio. ¿Sí? Debería ser lo mismo en el control. ¿Sí? Claro. Es decir, cuando estamos controlando la práctica, y de hecho Lacan, alguna vez lo estudié a lo largo de su enseñanza, o también usted trabajaste en el control. Al principio se pensaba que había una diferencia muy marcada entre el análisis y el control. ¿Sí? Y Lacan, a medida que avanza, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Va borrando eso, y es algo que comprobamos clínicamente. O sea, personas que vienen a controlar sus casos y que en algún momento se zambullen al diván y dicen, esto lo sigo de acá, ¿sí?
o a la inversa, digamos, que están en el diván y se ponen a hablar de sus casos, etc. O sea, no hay fronteras, digamos, entre una cosa y la otra. ¿Sí? Es el mismo discurso. ¿Sí? Supuestamente, en una escuela de psicoanálisis debería prevalecer, por lo menos, el discurso analítico. ¿Sí? Es más, está inventada la estructura de la escuela, ¿sí? Para que en ella, esa estructura, ¿sí? Ayude al único discurso que no domina nada. Es como una especie de ayuda al discurso analítico, ¿sí? Dado que constantemente está en estado de fragilidad, de decaimiento, etc. ¿Sí? Si algún otro discurso llega a copar, ¿sí? La escuela, entonces no hay nada que lo sostenga, porque este solito, por cualquier fascinación, se cae. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería mencionar como una segunda analogía, ¿no? Y por eso hablaba de lo de la fragilidad, que no quiere decir que debamos bajar los brazos o estar desesperanzados, ¿no? Sino que más bien hay que estar muy alerta, muy atentos. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir, como hace falta estar atentos. No sé si había alguien que quería decir algo, nos quedó muy poco tiempo de vuelta hoy para conversar. Los voy a escuchar atentamente por allí. No sé si hay alguien que quiera decir, ni sé cómo tendríamos que hacer. Sí. Ah, ok. Ahí va, ahí está. Sí. No, yo estoy fácil mirar el ambiente. Quieres la matanza también trabajo. Sí. Ajá. Y hay otra cosa, estoy de acuerdo con eso es una posibilidad, y ahí se podría volver a releer la conversación sobre el significante amo del 2001, si mal no recuerdo, ¿sí? El aporte de Miller a la definición de lo que es la transferencia de trabajo. Está allí, yo lo mencioné un poco el año pasado. Conversación sobre el significante amo es una conversación, cuando fue la crisis del 2001, era una conversación que se hizo creo que en España, ¿sí? Está compilado con ese nombre, conversación sobre el significante amo. Está en la biblioteca, creo que está agotadísimo. Pero hay otra cosa que está en la carta, ¿sí? Que me parece, y yo insisto mucho en esto, tal vez porque estuve traduciendo el seminario 14, que está por salir ahora, digamos, pronto entra en imprenta, piensen que es el último seminario que Lacan da antes de hacer su propuesta del pase. ¿Sí? O sea, está ya armando, por así decirlo, la propuesta revolucionaria que va a venir a tratar de resolver el problema de las sociedades analíticas planteado en 56. ¿Sí? Y en ese contexto, ¿sí? En ese contexto, él complementa una de las cosas que había dicho en Variantes de la Cura Tipo, que es del 55, ¿sí? Un cachito antes de Situación del Psicoanálisis del 56, justamente. ¿Sí? En Variantes de la Cura Tipo, él decía que había una sola cosa que el analista debía saber. ¿Sí? Una sola cosa. No debe tener bibliotecas, hacer 2 millones de cursos, tener 20.000 títulos, doctorados, magíster o lo que sea, ¿sí? Sino que debe saber una sola cosa, que es ignorar lo que sabe. ¿Sí? Y eso es una manera de agujerear la pirámide del saber. ¿Sí? La segunda, ¿sí? Que está explicitada en la proposición, pero que lo dice, ya les traje varias referencias del seminario 14, creo que la vez pasada, o la otra, ¿sí? Que es seguir el hilo lógico. ¿Sí? O sea, no al saber, podríamos decir, a ese saber erudito, ese saber que se acumula, ¿no? En los libros, en los cursos, en los títulos, etcétera, ¿sí? Es lo propio del discurso universitario, sino seguir el hilo lógico, ¿sí? Con la particularidad de, habría que estudiar, digamos, en términos discursivos, qué es seguir el hilo lógico, ¿no? O sea, cómo pensamos lo que es seguir el hilo lógico, ¿no? Con Lili Calirgos, antes de que empezara la reunión de hoy, estábamos hablando de eso, ¿no? Había que tener presente, Lacan hizo mucho, digamos, tratando de ser lógico para transmitir ese espíritu de ser lógico, ¿no? Pero
su problema, porque la estructura misma de la enseñanza, ¿sí?, hace que si Lacan estornuda, todos estornudan. Pero ahí ¿No es está, cierto? pero ahí está, no, Exactamente, ¿sí? ese es el problema. Exactamente. ¿Sí? Es el lado oscuro del amor. podemos decir. Bueno, tenemos que terminar la reunión. Agradezco mucho la presencia. Los que estuvieron ahí por internet van a disculpar, pero con toda la tecnología nueva que estamos poniendo, cada vez se hace más difícil ver que ustedes puedan levantar la mano y participar. Así que junten sus preguntas, ya les daremos lugar. Nos vemos, creo que la próxima es en septiembre, ¿no? Que se la fecha.